Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. México tiene muchas cosas en común con Cuba y con Venezuela. La presidenta de México dice que su gobierno, sí, tiene muchas cosas en común con Cuba y con Venezuela. Esto es muy importante porque la ola de chavismo y castrismo que está infectando América Latina se extiende y ya sin complejos. Vamos a hablar sobre todo esto y por qué la administración Trump puede hacer mucho para cambiar esta tendencia y por qué Milei es una fuerza impresionante contra esta deriva neocomunista. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta. No lo perdáis. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se rompe las vestiduras criticando la narcodictadura de Venezuela y el asalto a los derechos humanos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. No, de una manera muy seria, como suele hacer ella, ha dicho que tienen muchas cosas en común. Acompañadme, vamos a verlo. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. América Latina tiene a Chile con Boric, recientemente ganó el Frente Amplio en Uruguay, que recuperó este Frente Progresista el gobierno de Uruguay, Bolivia, que tiene su problemática particular, pero es un gobierno progresista, por supuesto Brasil, con Lula, Honduras con la presidenta Xiomara y Guatemala con el presidente Arévalo, y México, Venezuela, que tiene su problemática que todos conocemos, y Cuba, evidentemente. Entonces son gobiernos progresistas que tenemos muchas cosas en común. Toma ya. Somos gobiernos progresistas que tenemos muchas cosas en común. Gobiernos progresistas, Venezuela y Cuba. Vamos a hablar del progresismo de Venezuela y Cuba porque es alucinante. Para empezar hay que decirle a la señora Sheinbaum que ni Cuba ni Venezuela tienen bloqueo de Estados Unidos. Estados Unidos, mi querida presidenta, es el principal socio comercial, uno de los principales socios comerciales de Cuba y de Venezuela. De hecho, tanto Cuba como Venezuela tienen muchos tratados bilaterales, más de 25 tratados bilaterales con todas las grandes economías del mundo. Bloqueo existe cero. Lo que usted está haciendo, como todos los neocomunistas y como todos los neomarxistas, es intentar que los ciudadanos confundan sanciones a los políticos que están convirtiendo Cuba y Venezuela en una cárcel con lo que son bloqueos. Porque sanciones a los políticos que se han enriquecido, reprimiendo, asesinando, encarcelando, mutilando, deteniendo a los ciudadanos de esos países, convirtiendo sus países en cárceles. Y decir, tiene sus problemas Venezuela, pero son gobiernos progresistas. Pero ¿cómo van a ser gobiernos progresistas? Son narcodictaduras asesinas, señora Sheinbaum. Y a ver si aprende usted la diferencia entre un bloqueo y un embargo. Un embargo es embargar a los políticos que se enriquecen, que están robando los miles de millones de dólares que le quitan a sus ciudadanos. Un bloqueo no existe. ¿Sabe lo que es un bloqueo? Un bloqueo es lo que está usted intentando en México llevar a cabo con la ley de politización de la justicia. Eso es bloquear la economía. Es alucinante que además
ella se presente con esa voz meliflua, con esa voz seria, hablando de progresismo, ¿no? Revisar el trato a Cuba y Venezuela, como si hubiese algo más injusto que cómo tratan Cuba y Venezuela a sus ciudadanos. Porque en Venezuela no hay, mi querida señora Sheinbaum, una peculiaridad o cosas, sus problemáticas, como dice ella. No, querida presidenta. Lo que hay en Venezuela es una narcodictadura asesina que está encarcelando a los ciudadanos, que además se ha impuesto sobre el ganador legítimo de las elecciones, que además de haber perdido las 2 últimas elecciones, se ha dedicado a encarcelar y a asesinar a los que están en contra de ellos, que ha generado la mayor diáspora, un exilio sin precedentes en un país que solía ser donde se donde se recibía inmigración. Es una vergüenza, señora Sheinbaum, que usted llame gobiernos progresistas a los que han cercenado el crecimiento, como es el caso de Boric en Chile. Que usted diga que eso es progresismo, lo que está haciendo Lula, que ha destruido el real y las estimaciones de crecimiento para su país, México, y para Brasil, ya lo ponen en una nueva década perdida, Dos países que son ricos, que tienen todas las oportunidades, que no ha hecho usted absolutamente nada por luchar contra el narcotráfico, por luchar contra el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Que lo que usted está haciendo es cercenar el potencial de crecimiento de México y con ello perpetuar la pobreza, que es lo que quieren. Porque como decía su expresidente, el señor López Obrador, ustedes necesitan a los pobres. Y por eso necesitan crear millones de pobres, para mantener a una población rehén, dependiente y sumisa. Qué vergüenza que hable en esa manera meliflua y edulcorada de lo que está ocurriendo en Bolivia, que es increíble. Que hable de esa manera lo que está pasando en Cuba y en Venezuela. Y que tenga, por supuesto, no por casualidad, que callarse sobre lo que está pasando en Nicaragua con el dictador Ortega. Lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua no son coincidencias, no son casualidades, no son fatalidades, no es un bloqueo. Todos esos países tienen decenas de tratados bilaterales con las principales economías del mundo. Reciben miles de millones por parte de China, por parte de Rusia, por parte de Alemania, reciben inversión por todos los países más ricos del mundo y llevan a cabo sus exportaciones sin el más mínimo problema. Lo que pasa, lo que tienen, el verdadero bloqueo que tiene Venezuela, el verdadero bloqueo que tiene Cuba, es el que lleva a cabo la narcodictadura y la dictadura asesina de Cuba sobre sus ciudadanos. Ese es el bloqueo. Se está usted poniendo del lado, mi querida presidenta, de los dictadores que tienen que poner barreras para que los ciudadanos no expresen su voluntad, que tienen que estar constantemente reprimiendo a los ciudadanos que están hartos de la pobreza, la miseria y la excusa del bloqueo. Porque la excusa del bloqueo es irrisoria, es hilarante, no se la cree ni usted. ¿Sabe por qué no se la cree usted? Porque usted, México, tiene tratados bilaterales con Cuba y con Venezuela y no ha tenido jamás ningún problema para comerciar con ellos y para llevar a cabo transacciones con ellos y no le ha bloqueado jamás Estados Unidos ninguna de esas transacciones. Por eso no se cree ni usted esa vergonzosa excusa que utilizan las dictaduras comunistas del enemigo exterior. No se la cree ni usted. Y hay que ser muy, muy hipócrita para decir que tienen, que son gobiernos progresistas. Pero ¿qué progreso? ¿Qué progreso han defendido esa gente? Si lo único que han conseguido ha sido llevar a sus países a la miseria y a décadas perdidas de progreso y de crecimiento y de prosperidad. Países donde la gente es pobre de solemnidad.
Y usted está haciendo lo mismo porque México, en las últimas estimaciones de Bloomberg Economics, va a ser una de las economías que menos crezca del mundo y de la región. No solamente eso, sino que hace mucho tiempo, ya con el señor López Obrador, que México, cuando crece Estados Unidos, no crece al mismo ritmo. De hecho, el crecimiento de México, además de ser muy pobre, viene con una pérdida de potencial inversor extranjero. Es vergonzoso que se ponga del lado de las economías que están destruyendo el crecimiento potencial. Boric en Chile ha llevado al país al estancamiento. Lula en Brasil ha llevado al país a destruir el poder adquisitivo de la moneda, con ello haciendo mucho más pobres a los ciudadanos, con una política fiscal irresponsable y con unas promesas fiscales completamente imposibles de conseguir. Y se pone usted diciendo que tiene mucho en común con Venezuela y Cuba. Eso es lo triste. Lo triste es que México, que es un país que debería estar creciendo al doble del ritmo al que está creciendo, que debería estar atrayendo inversión, que debería estar atrayendo capital, que debería estar mejorando en productividad, en inversión extranjera, en tecnología, en todos los factores de acceso a mayor bienestar, en investigación y desarrollo, en todos los sentidos. Que México, que tendría que estar haciendo todo eso, sea una economía que está condenada al estancamiento por sus políticas. ¿Y usted se queja de Donald Trump? Usted se queja de Donald Trump cuando México es uno de los países, según el ranking de barreras al comercio, que más barreras al comercio tiene con el resto del mundo. Y usted se queja de Donald Trump cuando lo que está poniendo es la mayor barrera al comercio, que es la politización de la justicia. Y tiene la desvergüenza de hacer un análisis tan liviano y tan condescendiente y tan paternalista y tan justificativo sobre Cuba y sobre Venezuela. Podía haber tenido la oportunidad, podía haber aprovechado la oportunidad que hablaba de Venezuela y de Cuba de denunciar el asalto a los derechos humanos. Usted dice que le preocupan mucho los derechos humanos, sin embargo no le preocupan los derechos humanos de los venezolanos, de los cubanos y de los nicaragüenses. Podía haber aprovechado para defender la democracia, cuando Maduro ha asaltado las instituciones democráticas y se ha impuesto en 2 elecciones por encima de los ganadores legítimos. Pero tampoco le importa la democracia. No le importan los derechos humanos y no le importa la democracia. Ya que le importa tanto el progresismo, debería hablar de progreso y debería hablar de por qué Venezuela, Nicaragua, Cuba y estos países que han adoptado el socialismo del siglo XXI, incluido Argentina, al que devastaron, se han quedado atrás y mucho, empobreciendo a toda la población. Pero claro, entonces tendría que explicar que la razón por la que en realidad no defiende la democracia, no defiende los derechos humanos y no defiende el progreso económico, es porque lo que quieren es el control y tener clientes, rehenes, dependientes. Eso es lo que tendría que demostrar y decir cuando lo que está diciendo es que está junto con Venezuela y con Cuba. Esa es la realidad. Menos mal que en Argentina Javier Milei ha mostrado que se pueden hacer las cosas bien y recuperar el progreso, el crecimiento económico, reducir la inflación y acabar con la gangrena que genera el socialismo. Menos mal. Y menos mal que el pueblo de México terminará despertándose. Y terminará despertándose. Lo malo es que para entonces ustedes habrán llevado a México de nuevo a más estancamiento. Eso es lo triste. Lo triste de todo esto es que tenga la desvergüenza la presidenta de México, de presentarse como el adalid del progresismo junto a líderes y gobiernos que han llevado a sus países al estancamiento, a la destrucción monetaria, a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, al empobrecimiento generalizado de los ciudadanos y a convertir sus países, como en Nicaragua, como en Cuba, como en Venezuela, en cárceles. Ese es el problema. Señora Sheinbaum, gracias a Dios, México todavía tiene mucho y muy diferente, muy diferente de Venezuela y Cuba. Y gracias a Dios también, los mexicanos no le van a permitir a usted convertirlo en otra Venezuela y Cuba. Que no te engañen.
Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.